Hola, mi nombre es Yesmi Orellana y hoy les voy a hablar sobre lo que es el lenguaje oral. Este es un tema fundamental porque es la forma más natural que tenemos los seres humanos para comunicarnos, aunque usamos todos los días. Pocas veces nos detenemos a pensar cómo funciona y por qué es tan importante. En esta presentación hablaremos sobre el lenguaje oral, una de las formas más importantes de comunicación humana. El lenguaje humano se caracteriza por ser inmediato, dinámico, acompañado de elementos no verbales como gestos y entonación. ¿Qué es el lenguaje oral? El lenguaje oral es el uso de la voz para transmitir mensajes mediante palabras, sonidos, artículos articulados. Esta es la primera forma de comunicación que aprendemos desde pequeños y se desarrolla de manera espontánea a diferencia del lenguaje escrito. El lenguaje oral surge de una forma inmediata que permite tener una interacción directa entre personas. También es flexible porque podemos ajustarnos dependiendo de la situación o del público y el objetivo de la comunicación. También tenemos lo que es las características del lenguaje oral. El lenguaje oral tiene varias características que lo diferencian de otras formas de comunicación. Primero, es inmediato porque se produce y se recibe en tiempo real. Esto significa que la otra persona puede reaccionar o responder al instante. También tiene retroalimentación instantánea, ya que el receptor puede contestar, preguntar, asentir o incluso mostrar expresiones que guían la comunicación. Otra característica es la espontaneidad en el lenguaje oral, que normalmente improvisamos, no planificamos cada palabra cuando escribimos, pero es común que aparezcan pausas, repeticiones o dudas. El lenguaje oral también es flexible porque podemos adaptarnos a la situación, al contexto, a nuestro estado emocional y a la persona con la que estamos hablando. Además, está acompañado de elementos no verbales y paralingüísticos como los gestos, la postura, el tono, la voz y las expresiones faciales que añaden el significado al mensaje. Es fugaz porque el mensaje desaparece después de decirlo, a menos que sea grabado. Finalmente, puede presentar muletillas o repeticiones o interrupciones que son características naturales del habla cotidiana. Tenemos los elementos que intervienen en el lenguaje oral. En el proceso del lenguaje oral intervienen varios elementos fundamentales como el emisor, receptor, mensaje, código, canal, contexto y retroalimentación. Bueno, el emisor es la persona que produce el mensaje, o sea, quien lo habla. El receptor es la persona que escucha y comprende el mensaje. El mensaje es el contenido de lo que dice la información que se transmite. El código es la palabra que utilizamos, o el lenguaje que utilizamos como español, inglés, etcétera. El canal es el medio físico por el que viaja el mensaje, en este caso el aire, que es el que permite que el sonido llegue a los oídos del receptor. El contexto es la situación, el lugar o el momento y las circunstancias en las que ocurre la comunicación. La retroalimentación son las respuestas verbales o no verbales del interlocutor, como gestos, expresiones faciales o preguntas o comentarios. Todos estos elementos trabajan juntos para que podamos comunicarnos de manera oral y que sea de manera efectiva. Importancia del lenguaje oral. El lenguaje oral es fundamental en la vida social y en el desarrollo humano. En primer lugar, permite una convivencia social y interacción, ya que gracias a él podemos relacionarnos, conversar y entendernos con los demás. Es esencial en el aprendizaje, en el trabajo en equipo, en todo el proceso educativo, ya que la mayoría de las explicaciones y conocimientos se transmiten de forma oral. También facilita las explicaciones, ideas, negocios y la toma de decisiones y la resolución de conflictos y habilidades necesarias para encontrarnos. El lenguaje oral es la clave
en profesiones que requieren la comunicación efectiva, como la docencia, la medicina, servicio al cliente, la psicología y mucho más. El lenguaje oral y los tipos de texto. Los textos orales y escritos se clasifican según su intención comunicativa. El lenguaje oral pertenece a estas formas discursivas, como el diálogo, la narración, descripción oral y la exposición oral. El lenguaje oral se relaciona con diferentes tipos de textos, que son los cuales acabo de mencionar. Aquí les explicaré un poco de cada uno de ellos. El diálogo es el intercambio de mensajes entre dos o más personas, espontáneo y dinámico. La narración consiste en contar hechos o historias, ya sean reales o imaginarias. La descripción oral sirve para explicar a una persona, un objetivo, un lugar o una situación. Exposición oral se utiliza para presentar información de manera clara y organizada sobre un tema como lo estoy haciendo ahora mismo. Cada uno de estos tipos permite comunicar de manera distinta según la intención que tenemos y el contexto en el que lo estamos usando. Y finalizamos con la conclusión. Dominar el lenguaje oral no solo nos ayuda a relacionarnos mejor, sino también transmitir conocimientos, cultura y tradiciones y participar activamente en la sociedad. Por eso es importante practicarlo, escuchando, expresándonos claramente y presentando atención a los elementos no verbales que acompañan a este mensaje. Bueno, muchas gracias por su atención. Espero que esta información sea de mucha ayuda y les haya servido. Gracias.